Bueno, muy buenas tardes. Como les habíamos informado, nuestro café de hoy tiene una hora especial, 3:30 de la tarde, porque estamos en vivo y en directo con dos personas que ya van a saber ustedes quiénes son. Además, hablando de un tema de muchísima actualidad en Colombia, vamos a ver las diferencias. Entonces, para hoy tenemos el riesgo psicosocial y la gamificación de su evaluación. Para esto nos acompaña el doctor Rafael Ruiz Calatrava y el magíster Gabriel César. También nos está acompañando en la mesa, porque ahora ya me lo traje y aquí cada día le estoy haciendo más fuerza para que sea mi compañero permanente en mi café, el ingeniero Iván de la Rosa. Muy buenas tardes para todos. Doris, muy buenas tardes. Es un placer para todos nosotros poder hablar de este tema tan interesante. Doctor Rafael, si usted es tan amable, se presenta, nos cuenta quién es usted e igual Gabriel. Por Dios, no me hagas esas cosas, María José. Pues Rafael Ruiz es una persona que le encanta el tema de la prevención de riesgo, de la seguridad y salud en el trabajo, que llevo muchos años en este tema, en concreto desde el año 75 haciendo cosas en esta, más o menos profesionalmente desde el año 78 y ya muy profesionalizado a partir del año 91, en que empecé con el servicio. Bueno, no se llamaba entonces servicio, entonces era el Departamento de Prevención de Riesgos, porque no existía la actual ley de España, pero en Caja Postal, que era un banco del Estado, sí que teníamos un departamento de seguridad e higiene en el trabajo, que era como se llamaba, y teníamos el único comité estatal de seguridad y salud en el trabajo que había en España. Además, todo ello recogido en los boletines oficiales del Estado como Dios que le manda. Yo creo que fui uno de los primeros, quitando a los del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que tuvo un nombramiento en el boletín oficial del Estado. O sea que, bueno, pues me enorgullece. Y luego ya, pues he seguido mi carrera por una vía doble, paralela siempre, que ha sido relaciones laborales, que es mi profesión inicial, y seguridad y salud en el trabajo, que las he llevado aparejadas. Y de esa unión de las relaciones laborales y la seguridad y salud en el trabajo nació el tema de abordar los riesgos psicosociales, porque desde el principio yo me di cuenta de que estábamos haciendo seguridad, estábamos haciendo higiene, estábamos haciendo ergonomía, pero no estábamos haciendo nada de psicosociología de la prevención, y que era el elemento fundamental que además determinaba que una empresa tuviera un remanente de personas que no tenían ninguna ilusión por ir a trabajar, eran asentistas, porque había una serie de estresores que condicionaban que estas personas tuviesen ilusión e integración en su trabajo. Eso empezamos en Caja Postal, ya tenía, en el año 90-91, todavía no existía la actual ley de prevención de riesgos laborales, que se aprobó en el 96, más o menos entró en vigor en el 97, y ahí hicimos la primera experiencia de trabajo con los riesgos psicosociales, hasta el punto que cuando terminamos nos dimos cuenta de que por no abordar el tema de los riesgos psicosociales, Caja Postal tenía una pérdida de 500 millones de pesetas, que no son de euros, eran de pesetas antiguas, pero que era una gran cantidad de, bueno, pues del lucro cesante que había perdido por temas de asentismo derivados de los factores de riesgo psicosociales. Y eso a mis jefes les gustó mucho, que yo se lo vendí también bien. Le dije, oye, dime un departamento que te ahorre al año 500 millones de pesetas haciendo, tú fíjate, la de cartillas y la de cuentas que hay que abrir para tener esa ganancia, ¿no? Y bueno, ahí empecé a darle vueltas a los riesgos psicosociales y luego pues los implanté también en Argentaria cuando se hizo la fusión, y luego en BBVA cuando se hizo la fusión, y luego en la Mutua me contrataron precisamente porque estaba desarrollando un proyecto que es este que vamos a ver hoy en la primera parte,
en la que ideamos un sistema, vamos, lo ideé yo porque lo apliqué en BBVA experimentalmente, en que valorábamos tres variables en vez de dos, que eran los factores de carga montaña y los factores psicosociales. Yo les metí uno más, que eran los factores de satisfacción laboral, porque quería saber cómo afectaban los estresores cuando actuaban sobre un individuo, cómo afectaban en su satisfacción, ¿no? Y esa es un poco mi historia, además de muchas cosas, pero que no me extiendo más porque Gabriel también tiene una historia muy apasionante que contar. Muchísimas gracias, doctor Ruiz. Gabriel, muy bienvenido a nuestro café, muy bienvenido a nuestro país y cuéntenos, ¿quién es? Primero, daros las gracias, todo un placer el participar esta tarde allí, noche aquí con vosotros y compartir experiencias, ¿no? Evidentemente, después de escuchar a Rafael, pues mi experiencia es más corta, ¿no? Yo empiezo a trabajar en el año 1997 en el mundo de la prevención, en la Confederación de Cajas de Ahorro. A partir de ahí empiezo a dirigir pequeños departamentos de prevención hasta el año 2004, donde me incorporo a una empresa de parques temáticos, parque de atracciones, a llevar toda la parte de prevención, seguridad y demás. Luego ya paso al sector de la construcción, también liderando seguridad, tanto prevención de riesgos laborales como seguridad privada. Y en el año 2007 ya creo mi propia empresa, que es lo que conocemos todos como GEA Consultores, hoy GEA Group, donde pues GEA significa gamificación del aprendizaje, ¿no? Donde planteábamos que la transferencia del conocimiento, el cómo se formaba en prevención, cómo conseguir motivar al trabajador, al participante, pues pasaba porque fuera algo divertido, fuera algo entretenido y que además fueran unos materiales de calidad altas, ¿no? Ya 10 años que creamos aquella empresa, sigue funcionando, gracias a Dios, y va como un tiro. Y luego hace 2 años creamos lo que sería VisionTech, que es un poco el origen de lo que vais a ver hoy, donde apostamos por hacer una inversión muy grande. Lo que vais a ver hoy tiene un valor de 100.000 euros de inversión, donde a través de aventuras gráficas, dibujo, juegos tipo rol, junto con inteligencia artificial, somos capaces de hacer análisis de metodología psicosocial, como con la metodología de Rafael, que ha sido una experiencia esta colaboración, y vamos a permitirnos que a través del juego sacar toda esa información y ese data será capaz de construirnos nuestro propio plan de actuación, ¿no? Es un poco lo que os planteamos hoy. Yo coincido con Rafa que el tema de psicosocial en España, desde luego, ha sido siempre la gran desatendida. Creo que en España siempre se ha trabajado mucho el tema de seguridad activa y pasiva. Hemos focalizado demasiado, como bien decía Rafael, en la higiene, en la ergonomía, pero nadie se había parado a pensar en el tema psicosocial, que existía por norma y que teníamos que tenerlo, pero era un poco como el hijo pequeño, ¿no? Lo que nadie quería atender. Hasta que llegó también el COVID ahora, ¿no? El COVID ha evidenciado pues, verdaderos dramas, tanto de incorporación al retorno al trabajo como bajas laborales por depresión, temas de clima laboral, e incluso ahora mismo estamos en un momento disparados en España con el tema de suicidios dentro del mundo de la propia empresa, ¿no? Cómo la gente le está costando incorporarse. Por lo cual, un poco de eso voy a hablaros yo, voy a dejar al experto en la materia que ha parido el método, y nosotros hemos parido cómo enseñar el método, ¿no? Por lo cual, bueno, pues yo creo que Rafael es el que más os puede aportar en ese sentido. Bueno, yo voy a hacer una introducción para contar un poco lo de los riesgos psicosociales y cómo funciona o cómo es Doctor Rafael, si usted me permite un momentico y si Doris me da una manito, un segundito. Yo quisiera hacer, Doris, quisiera también presentar a Doris, es amiga, compañera, colega, coach y psicóloga en Colombia, ¿sí? Y su expertise también es de mucho tiempo. Doris, ¿estás por ahí? Manifiéstate. Manifiéstate, no. Parece que no. Sí, Doris. Sí, hola, Doris. Hola, ¿cómo están? No, qué pena que me había entrado una llamada en este momentico justo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Doris, es que quería aprovechar con tu venia, tu presencia aquí, para que nos contaras un poquito, ya todos conocemos, pero sobre todo para la gente que no conoce mucho el tema y que pueda entrar, o los que nos van a ver posteriormente, no se nos vayan a confundir. Y es solamente una introducción chiquitica a cómo estamos en riesgo psicosocial en Colombia y cómo estamos legalmente frente a la medición, ¿cierto? Solamente como para decir, nosotros esto lo estamos, ya el doctor Ruiz nos contará, si quiere, algo de algunas exploraciones que ha hecho por acá, por estas tierras,
Pero por ahora, ¿cómo estamos, Doris? ¿Cómo estamos nosotros aquí en el tema de la medición de riesgo psicosocial? En un resumen chiquito. Bueno, digamos que hay una reglamentación pues que es la 064, que dice que no se puede medir por el tema de pandemia. No obstante, pues hay unas exigencias de sí intervención. En la medida que de todas maneras el riesgo psicosocial, pues hay que gestionarlo. Y habrá muchas maneras pues también de medir grupos focales, en fin, pero también eso depende como de las circunstancias y como de la característica de las empresas. Porque si hay un alto riesgo, de todas maneras hay que hacer algún tipo de medición, porque eso hay que monitorearlo, intervenirlo. No se puede quedar quieto pues esperando que pase el tiempo. Esperando que nos dejen medirlo de acuerdo Sí. como se tiene, comillas, establecido, que sea por la fórmula del ministerio. Esa es la razón por la que hemos elegido, y le damos las gracias al doctor Rafael y al doctor Gabriel, que vienen a contarnos una de las posibilidades que se tienen de hacer este tipo de mediciones. Mil gracias, Dorisita. No, a ustedes. Qué rico este encuentro. Gracias. Doctor Rafael. Gracias. Hola, Doris. Bueno, yo voy a compartir pantalla para empezar. Ay, si me deja... Claro que sí, ya voy. Ya. Listo. Yo creo que no me dejas todavía. ¿No? 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 Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. O sea, que todavía no... A ver, Iván, si tú puedes, porque yo aquí lo estoy Ahora sí. Ahora compartimos. Bueno, aquí tiene la pantalla, que como puedes ver, llevo ahí tomando café con María José. Honor que me hace, doctor. Siga. Bien, yo voy a empezar por una cosa que siempre... yo tenía un profesor en la universidad que me decía que si cuando hacíamos algo no definíamos lo que era, mal íbamos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a definir es el contexto de lo que queremos, de lo que tenemos. ¿Y qué son los riesgos psicosociales? Bueno, pues según la Organización Internacional de Trabajo, las interacciones entre el trabajo, su medio ambiente y las condiciones de su organización, por un lado, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura, experiencia, y de todo lo cual, y a través de las percepciones y experiencias, se puede influir en la salud, positiva o negativamente, y el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. De todas maneras, y de esta definición podemos destacar tres aspectos, ¿no? Primero, que los riesgos psicosociales dependen de unos factores que están ligados a las condiciones del propio trabajo, van intrínsecamente ligadas a él, que hay otros que están ligados a los propios trabajadores, y una tercera, que estos riesgos tienen consecuencias negativas para la salud del trabajador, pero también tienen consecuencias negativas para los resultados del trabajo que este trabajador realiza. Por tanto, es esencial, aunque ya solamente sea por egoísmo empresarial, abordar estos temas para evitar que no solamente que la persona sufra y se vea afectada por las condiciones de trabajo, ¿no?, sino también para evitar pérdidas dentro de las propias empresas. Bien, ¿qué características tienen los riesgos psicosociales? Y esto es muy interesante porque es la base de todo lo que vamos a hablar. La primera característica que tienen los riesgos psicosociales, esta es una pregunta que yo siempre le pongo a mis alumnos en el examen, y que cuando estoy dando clase y la pregunto, veo que se produce el efecto submarino. Se meten todos debajo de la mesa porque normalmente la gente habla mucho de los riesgos psicosociales, pero no dan o no saben definirlos por las características que tienen. La primera es que se extienden en el espacio y en el tiempo, es decir, no son como los riesgos habituales de seguridad, de higiene, de ergonomía, que están localizados en un eje de coordenadas espacio-tiempo muy concreto. Es decir, tú puedes tener un riesgo que es que te dé corriente un enchufe que está en un sitio colocado, o tienes la posibilidad de entrar en una zona en que haya una atmósfera
peligrosa o una atmósfera explosiva y está controlada en un sitio concreto. Los riesgos psicosociales no tienen ese control porque se van manifestando a lo largo del día y en el tiempo en función de una serie de circunstancias, como pueden ser las circunstancias de la producción o las circunstancias personales del trabajador. Y tú estar un día muy bien y no tener sobre ti ninguna influencia, los estresores que se están moviendo, y al día siguiente pues ir bajo de ánimo y tal, y sí afectarte. Por tanto, no los podemos ni ubicar en un sitio en concreto ni los podemos definir en el tiempo. La segunda característica es que son unos riesgos que son difíciles de objetivar. No son como los riesgos derivados, por ejemplo, de la seguridad o de la higiene. Tú tienes un problema con la luz, te pones debajo de la luz, mides con un lusómetro. Tienes un problema de ruido, te vas con un sonómetro y mides. Por tanto, estos riesgos no se pueden medir así. Y además, para los riesgos de seguridad y de higiene, tenemos normas técnicas que nos dicen cómo tenemos que medir, cuándo tenemos que medir y cómo tenemos que medir, ¿no? Estos riesgos tenemos que utilizar técnicas interpuestas para llegar a ellos. Es decir, tenemos que crear cuestionarios, tenemos que validar esos cuestionarios, tenemos que comprobar que realmente estamos midiendo lo que queremos y, por tanto, no son fáciles de objetivar. La tercera característica es que afectan a otros riesgos. Evidentemente, cuando se manifiestan, producen niveles de estrés, niveles de depresión, que junto con los otros riesgos que tenemos en el ambiente cotidiano, pues se incrementan estos factores de riesgo y se pueden producir situaciones de peligro, situaciones reales de accidente que se han visto incrementadas por la presencia de este tipo de estresores. También tienen una escasa cobertura legal. Si se fijan ustedes, cuando hablamos de los riesgos psicosociales en España, yo creo que en la Ley de Prevención de Riesgos no se hace ninguna referencia directa a ella y tenemos que remitirnos a textos legales y por similitud hablar pues de la salud psíquica de las personas, pero no tenemos figuras concretas directas. Y esto ocurre también a nivel internacional. Es decir, y además son muy difíciles de aquilatar, de tipificar en los artículos tanto civiles como penales, porque tienen unas características de indefinición muy potentes. Y para acotarlos tendríamos que hacer una serie de aseveraciones legales que realmente al final tendrían un efecto que dejaríamos más parte fuera que dentro. Por tanto, tenemos ahí unas circunstancias que también colaboran negativamente en el tema. Y por otro lado, también están moderados por otros factores, ¿no? Es decir, un riesgo psicosocial puede verse afectado porque se ve moderado por la situación en que se crean situaciones como que, por ejemplo, el bienestar que tú puedes tener en un momento determinado, la satisfacción laboral, hace que tú moderes los riesgos que tienen al lado. Por tanto, también tienen una faceta como positiva cuando se dan las circunstancias. Y por último, tienen una gran dificultad en la intervención porque no son intervenciones directas. No se trata de quitar un diferencial, no se trata de quitar una clavija, no se trata de quitar un enchufe, no se trata de quitar una silla, sino que afectan a temas de cultura organizacional. Y para intervenir sobre la cultura de las organizaciones tenemos que actuar primero con mucho cuidado y segundo, siempre que se intenta modificar una cultura de una organización, tenemos reacciones en contra de personas que se sienten en una situación de confort muy óptima y no quieren salir de esa situación y actúan a la contra. Por tanto, aquí vamos a ver cómo actúan estos factores psicosociales. La carga del trabajo, no hace falta decirlo, tiene dos tipos de consecuencias. Una es fatiga física y otra es fatiga mental, con efectos psicológicos, psicosomáticos y psicosociales.
Y por otro lado, la insatisfacción laboral se refleja en el aumento del absentismo, en la reducción de la producción, en el empeoramiento de las relaciones y del clima laboral, trastornos, aumentos de conflictos, aumentos de accidentes, malas relaciones con la representación de los trabajadores y sobre todo en una gran rotación de abandono voluntario de los trabajadores de las empresas porque no se sienten identificados. Y a todo esto además ahora tenemos que añadir que tenemos un entorno VICA que es la tormenta perfecta, es decir, además de la situación que se crea por la presencia del virus, tenemos un ambiente muy volátil en cuanto a los mercados, una gran incertidumbre a la hora de poder hacer planificaciones, inversiones. Estamos dentro de un tema muy complejo, de un mundo muy complejo, con unas relaciones que son prácticamente imprevisibles y de una gran complejidad, y tenemos una gran ambigüedad en las relaciones. Y esto efectivamente afecta a la empresa con una recesión económica muy significativa. Están atravesando las empresas una situación de una gran dificultad, se dan unas disminuciones en la rentabilidad de las empresas extraordinarias. Las perspectivas del futuro que tienen las empresas son cuando menos muy inciertas y por tanto además se da un incremento de costes porque a cargo del empresario corren una serie de elementos que son estos extras para proteger, de equipos de protección individual para proteger a los trabajadores, estableciendo una serie de medidas organizativas, de alejamientos y de distancias de seguridad, de mamparas verticales, a una serie de elementos que están, bueno, pues condicionando también la vida de las empresas. Y las personas tenemos también, pues, temor a la pérdida de la salud, cuando no de la vida, y no quiero mencionar el número de fallecidos que hay porque es elevadísimo, la pérdida de la libertad. Somos la primera generación que se ha visto confinada, que se ha visto teledirigida en cuanto a cuánto podíamos entrar, cuándo podíamos salir, dónde podíamos ir, dónde podíamos estar. Hemos perdido de alguna forma el control de nuestra vida, nos han impedido ver a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros familiares, nos han impedido besarnos, abrazarnos, porque son medidas de seguridad necesarias para combatir este virus, ¿no? Y también hemos perdido mucha gente el trabajo, que es nuestro medio de subsistencia. Y eso se traduce en una serie de emociones que son el miedo, la ira, la tristeza, la falta de control, el estrés y la ansiedad. Antes decía a la compañera cuando intervino que la normativa en determinadas circunstancias prohíbe, y en estas circunstancias de COVID prohíbe la realización de las encuestas de riesgo psicosocial. Yo disiento totalmente de la afirmación, que sé que no es suya, sino que viene de otro tema y que aquí en España también se puso, pero que al final no ha dado resultado, porque hasta incluso en el Parlamento se ha interpelado al gobierno para que se establezcan planes de asistencia psiquiátrica de las personas. En esta situación de COVID tenemos que hacer evaluación de los riesgos psicosociales, porque el gran efecto soterrado que está teniendo esta pandemia no es solo los muertos que está teniendo, los infectados y las secuelas que está dejando, sino las secuelas psíquicas que van a aparecer en la población y que de hecho ya están apareciendo. Oí hace poco un programa en la televisión en la que un teléfono de ayuda a personas que tienen problemas psíquicos decían que habían pasado de unas 50.000 llamadas al año a 150.000 en un trimestre. Y pedían auxilio porque estaban totalmente desbordados. Por tanto, yo creo que es fundamental que se realicen los factores psicosociales para saber cuáles son los estresores que están afectando a las personas para poder establecer las medidas preventivas desde el ámbito laboral y desde el ámbito personal. Por tanto, esto ya queda más o menos dicho porque lo he explicado con la misma transparencia, aunque aquí lo tenía puesto con mayor relieve. Y le voy a dar... Una pregunta, doctor Rafael, frente a la transparencia anterior, si se devuelve un momentito.
minutico para revisar un tema que me parece a mí de toda la importancia. El entorno, pasamos de un entorno buca a un entorno vica. No, el entorno boca y el entorno vica es el mismo. Buca es en inglés y vica es en español. Que yo es que pero me la U... parecía raro, por eso quería No, el entorno buca son las siglas inglesas y el entorno vica son las siglas españolas, que es lo mismo. Entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Yo utilizo siempre las siglas españolas porque, entre otras cosas, es mi idioma materno y no voy a hacer aquí un alegato contra el inglés porque... No, de acuerdo, solamente quería aclararlo para mí porque sí. en todo caso siguen siendo las mismas, digamos que las mismas columnas. Sí, es las mismas. Como fundamento de todo. Sí, estamos hablando de lo mismo. Yo sé que se utiliza también, vamos, sí, no, se utiliza el entorno buca, que es que salió como consecuencia de la crisis de 2012, la crisis bancaria de 2012. Esta es todavía peor que la de 2012, porque esta es la tormenta perfecta, porque afecta absolutamente a todo. Bueno, otro de los efectos que tienen los riesgos psicosociales, y saco datos de la estimación del coste de estrés y los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo del Observatorio Europeo de Riesgos Psicosociales, en que realizan una estimación de costes. En la Unión Europea se calcula que se gasta 617.000 millones de euros en los temas derivados del asentismo. Tiene un coste directo para los empleadores por asentismo y presentismo de 272 millones de euros. En pérdida de la productividad hay 242.000 millones. En coste de la asistencia sanitaria, 63.000 millones. En coste del bienestar social por pago de prestaciones por invalidez, 39.000 millones. Y el Tratado de Lisboa mandata a los gobiernos, al gobierno de la Unión Europea, para que exija a los gobiernos de las naciones la actuación contra los riesgos psicosociales, porque tienen un efecto negativo que lastra la competitividad europea frente a otros competidores internacionales. Luego, esto es un tema importante, ya no solamente por la pérdida de salud que implica para las personas, ¿no?, sino también por los costes económicos que tiene. En España tenemos, y hablo de costes aproximados porque no tenemos este estudio, yo hice un estudio en mi tesis doctoral cuando me planteé y me metí en un capítulo que eran los costes de los riesgos psicosociales. En esta España me metí en un charco en el que por poco me ahogo porque no había datos por ningún sitio. Y podemos decir que en España nos cuesta, según la Seguridad Social, unos 7.576 millones de euros. El coste estimado para los riesgos psicosociales son de 810 millones, según la Universidad Jaime I, en un estudio que hizo con la Unión General de Trabajadores. Y en el estudio de la Unión Europea, en el Matrix, el coste estimado del asentismo para España son de 6.756 millones de euros. Fíjense la cantidad, una cifra mareante. Con esto se pueden hacer muchas escuelas, muchos hospitales, muchas infraestructuras y se puede mejorar muchísimo el sistema de seguridad y salud en el trabajo de este país. Esto es un dinero que tiramos por la borda, que tiramos por la ventana, y lo tiramos pues porque no hacemos evaluaciones de riesgos psicosociales. Entonces, en este tema, yo me metí en este charco con mi tesis doctoral y definimos lo que era la herramienta para la evaluación de los riesgos psicosociales, que también tiene otra parte que no vamos a ver hoy, que son riesgos ergonómicos, y que no la vamos a ver porque eso ha ido perdiendo virtualidad, porque prácticamente los riesgos ergonómicos están reglamentados ya de una forma exhaustiva y no viene al cuento. ¿En qué se basan estas metodologías? Pues en metodología del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y de diseño propio. Y está homologada por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Madrid, el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud, el Instituto Vasco, que es Osalan, el Instituto Autonómico de Prevención de Riesgos Laborales de Asturias y el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Murcia.
Es decir, con una de estas acreditaciones, sola con una, ya tendría validez en todo el territorio nacional. Pero nosotros quisimos validarlo en más sitios como consecuencia de los estudios académicos del desarrollo de la tesis. ¿En qué consiste el método? Bueno, pues el método consiste en conjugar 3 factores que son fundamentales. Uno, que es la carga mental, que tiene 2 subvariables que se analizan, que son la demanda de la tarea y el control sobre el trabajo. Entre paréntesis, como veis, tiene el número de ítems o de preguntas que tiene cada una de esas subvariables. Y luego en la de factores psicosociales validamos la autonomía temporal, el contenido del trabajo, la supervisión, participación de los trabajadores, la definición del rol, el interés por el trabajador, las relaciones personales, el trabajo a turnos y el trabajo nocturno, unas preguntas de libre configuración, y luego entramos en la gran aportación que se le hizo a la metodología de evaluación de riesgos psicosociales, que es evaluar la satisfacción laboral del trabajador en 3 niveles. Una satisfacción general, una satisfacción intrínseca y una satisfacción extrínseca. La intrínseca son los factores que dependen del propio trabajador para estar satisfecho o no. Y la extrínseca son las variables que rodean al trabajador en su medio ambiente, entendiendo por medio ambiente el medio ambiente de la empresa. El resultado es que te dan estas gráficas, y esto es todo lo que se ha informatizado junto con el juego de rol que ha hecho Gabriel, en lo cual vemos en este primer bloque, vemos la demanda de la tarea, el control del trabajador. De estas 2 variables se desprende la carga mental, y aquí vemos los factores psicosociales con la autonomía temporal, la supervisión, participación, la definición del rol, interés por el trabajador, etcétera, que están aquí, y al final nos da una columna de los factores psicosociales. Y aquí vemos la satisfacción del trabajador desde muy insatisfecho a muy satisfecho, y agrupar las insatisfacciones, una banda neutra, y las satisfacciones, de tal manera que podemos ver de cada trabajador cómo son, y además luego dentro del programa nos da un grupo de los 10 o 20 factores que afectan más negativamente al trabajador, con lo cual el profesional de la seguridad y salud en el trabajo puede ir a ver, como veis aquí, que nos pone desviación, porque tenemos una columna que en este caso es el trabajo nocturno, que es el que está haciendo que esta persona tenga un estresor que está descontrolado, y nos dice exactamente dónde tenemos que ir a buscar. Como veis, tenemos los factores positivos, los factores negativos en rojo, y cómo afectan a cada una de las columnas. Y ya sin más, llegamos a la parte de gamificación, que es más allá del muro, que es la evaluación psicosocial del método ERE, gamificada por mi buen amigo y compañero, por Gabriel, que os lo va a explicar él, porque el que sabe de eso es no yo. Yo he puesto la base técnica, la base científica, y él ha cogido y ha hecho un trabajo de auténtico lujo para desarrollar este. Con lo cual yo dejo de compartir y, bueno, me podéis preguntar lo que os parezca, que para eso estamos. Y, bueno, Gaby que explique la parte suya, que yo creo que es mucho más ilustrativa. Pues muy bien, si queréis explicamos y luego las preguntas las hacemos al final. Pues bueno, el reto es importante, porque uno de los mayores problemas que nos encontramos al hacer evaluaciones de riesgo psicosocial es la credibilidad de la información que nos da el trabajador, ¿vale? Al final le enfrentamos a un folio, le enfrentamos a un test en la mano, un test que al final, en muchos casos, no, en el caso de Rafael, por ejemplo, no es anónimo, y esto genera mucha tensión mientras hacemos el test, ¿no? Y esto además genera una parte importante de sesgo en la manipulación de la información. Entonces, lo que hemos hecho fue desarrollar un aplicativo que ahora vamos a compartir. Vais a hacer una partida conmigo en directo, y os daremos luego acceso a todos a las demos, donde lo que pretendemos es envolver
esa encuesta que planteaba Rafael, esas preguntas, esos hitos a medir dentro de un propio juego. El juego se llama Más allá del muro. Si os gusta Juego de Tronos, pues ahí lo tenéis. Una de las claves es el storytelling. Dime, María José, ¿que querías preguntar Gabriel, algo? sí, tengo que pedirte un favor. Hay para muchos de los que nos están oyendo, pues, de los que nos van a escuchar, claro, el concepto de gamificación, pero Perfecto. no para todo el mundo. ¿Qué tal si empezamos por qué es la gamificación como una estrategia en lo que ustedes nos van a presentar? Gracias. Fantástico. Me parece muy buena idea, María José. A ver, vamos a diferenciar dos cosas, ¿no? Porque sí que es cierto que en Sudamérica no la llamáis gamificación, se la llama ludificación. Hay una parte importante de lo que se está haciendo en España y sobre todo, ya os digo, en Iberoamérica, que no es gamificación, ¿vale? No, la gamificación consiste en la aplicación de juegos, técnicas de captación y sensación de pertenencia a un grupo mediante actividades lúdicas, mediante pues lo que vais a ver hoy, por ejemplo, que es un videojuego, o bien actividades de team building, trabajo en equipo presencial, pero eso tiene que estar dentro de una estrategia, ¿no? Hacerlo de gamificación, una sola actividad, una sola diversión, un solo encuentro con trabajadores no tiene ninguna utilidad. Esto lo que ha conseguido es desvirtuar el concepto de gamificación, ¿no? Y el concepto de ludificación. Gamificación viene desde los años 1950, donde ya técnicas de marketing se utilizaban en Estados Unidos para captar a los clientes. Si algunos sois aficionados a las series de televisión, Netflix, incluso Facebook, ¿no? O cualquiera de estas plataformas, utilizan continuamente la capacidad de retarnos, ¿no? Tenemos distintos perfiles, los seres humanos de por sí somos competitivos, de por sí nos gusta competir entre nosotros, y la gamificación comienza ahí, ¿no? En crear la posibilidad de pertenecer a un grupo, que ese grupo compita entre él y además hay una transferencia del conocimiento, ¿no? Esto sería la gamificación. El resto de cosas, de actividades sueltas, de voy a hacer un taller con 3 payasos contando algo, ¿no? Voy a hacer un juego de una gincana donde voy a saltar 4 cosas y ahí hago prevención. Eso no es gamificación ni tan siquiera es ludificación, ¿no? Es simplemente una actividad, un team building que se ha hecho toda la vida. Luego están los serious games, son conceptos bien distintos. Esto que vais a ver ahora tiene una mezcla potente de ambas cosas, ¿vale? Porque el serious game lo que pretende es reproducir situaciones reales, evitando el riesgo a través de realidad virtual, a través de simuladores en 360, a través de audiovisual en 360 interactivo, donde yo lo que estoy haciendo es simular situaciones reales, hago que el trabajador se entrene de esta manera y cuando se llega al momento concreto de enfrentarse al riesgo real, ya ha vivido la experiencia, ¿no? Aquí se utilizan altas tecnologías, sobre todo por el tema de la transferencia del conocimiento, es decir, ser capaces de crear recuerdos en la mente de la persona para cuando se enfrenta a la actividad. Pero ya os digo que lo que es gamificación es un concepto muy amplio, que encaja en muchas cosas, pero que tiene que estar siempre dentro de una propia estrategia. Si no hay estrategia a la hora de planificarlo, si no sabemos cuáles son los objetivos, difícilmente, María José, le podremos hacer gamificación. Será otra cosa, pero no gamificación. No sé si me he explicado con claridad. Fantástico. Muy bien. Bueno, pues aquí el reto que nos planteábamos era cómo conseguir 3 cosas. La primera, que todos los participantes finalizaran la encuesta, ¿vale? El nivel de abandono es bastante alto en la parte del test en papel, el rellenarlo a mano. Lo segundo era conseguir ganarnos la confianza del propio encuestado a la hora de contestar, ¿vale? Y esto lo envolvíamos en una historia, lo que os decía. Y creamos nuestro mundo mágico, que vais a ver ahora, que se llama Parmesia, donde hay 51 personajes con los que te relacionas, cada uno de ellos tiene una pequeñita historia que lo que hacen es envolver las preguntas del método, ¿vale? Tú estás contestando, estás muy pendiente de lo que te están preguntando, pero a veces no estás siendo específicamente consciente de que eso lo estamos haciendo. A raíz de ahí, todos los gráficos que vais a ver están hechos por dibujantes de Marvel en Estados Unidos, los que pintan Superman, Spiderman y demás. Todas las locuciones que vais a ver son actores profesionales españoles y desde que comienza la actividad hasta el final veréis, y lo vamos a ver ahora a tiempo real, la capacidad que tiene de captarte, ¿no? de hacer que tú quieras seguir contando esa historia. La tercera lectura que tiene el aplicativo, que es una parte muy importante, que lo comentaba Rafael ahora y lo proyectaba en pantalla, que son los gráficos, ¿no? Rafael ha presentado el gráfico, que eso normalmente lo imprimimos, sale en un papel, tienes que trabajar con él.
Aquí lo que vamos a daros son gráficos interactivos. Ahora vais a ver cómo simplemente con pasar el ratón por encima de una de las tipologías de pregunta nos va a dar toda la información, nos va a permitir hacer contrastes entre centros, contrastes entre personas. Vamos a poder hacer una burrada que vais a ver, es una locura, a través de inteligencia artificial. Y una cuarta parte, que sería la creación del plan de actuación psicosocial de la empresa, que puede ser o bien por centro o bien puede ser por toda la empresa, por departamentos. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Es un poco lo que yo voy a presentar. Os voy a compartir pantalla, vamos a entrar al juego, vamos a ver un trocito del juego y a partir de ahí pasaremos ya a la parte del panel de exportación del dato. No sé si puedo... ya puedo compartir, genial. Pues un segundito. Sí, os voy a pedir que me confirméis que veis mi pantalla. No sé si veis aquí a 6 personajes. Sí, señor. Perfecto. Iván, tú identifícate con uno de ellos que decíamos antes, que hay alguien que se parece a ti en el juego. Y bueno, pues os voy a poner un poquito de la banda sonora. La banda sonora está creada, es proceso para esto. ¿La oís, verdad? La música. Vale, póngale a ver. No la oigo. No, Gabriel, no la escucho. Si acaso, si deseas, dejas de compartir. Y para Vale. empezar a compartir, pones cuidado que en la parte inferior de la posibilidad de compartir está el audio. Porque Vale, es posible que no lo hayas activado. Vamos a dejar de compartir. Voy a compartir pantalla. Revisa abajo, tienes audio. Abajo tienes como 2 posibilidades cuadrículas para poner el chulito. Vale. ¿Ya? Espera un segundito. Voy a intentarlo. Porque en principio el compartir ya debería dejar... vale, compartir sonido. Ya lo he encontrado. Perdonadme. Exacto. Yo voy a ser la princesa, obviamente, en esa historia. ¿Ahora sí la oís la música? Sí, señor, Sí, ya. perfecto. Fantástico. Bueno, pues esta música está compuesta por españoles y nos van a acompañar durante todo. Ahora la voy a quitar para que podamos escucharme a mí. Accedemos al juego, aquí nos da la normativa vigente en España de protección de datos y lo que el trabajador recibe es una URL, es una dirección web para poder jugar. Puedes jugar a través de distintos dispositivos, desde el smartphone o el teléfono, bien una tableta de ordenador o bien ordenador como lo que estamos ahora nosotros conectados, ¿no? Y a partir de aquí sí que empieza la historia. Vamos a escuchar a nuestro personaje a ver qué nos cuenta. Bienvenido. ¿Cómo se halla hoy vuestra merced? Disculpa que me presente así. Todavía es necesario protegerme. El agua, los vientos y el sol nos han traído nuevos habitantes y no siempre estoy seguro de con quién estoy tratando cuando los barcos llegan a Parmesia. Desde ahora nuestra relación va a ser continua y estrecha. Así que me haré tu guía y me permitiré regalarte un consejo que, si lo aceptas, será útil para tu visita. Recuerda, los detalles marcarán la diferencia. Y es que aún no lo sabes. Y ya has comenzado. Ahora deberás elegir una de estas 3 experiencias. Aquella que te gustaría vivir. A partir de este momento, lo que hacemos es que le permitimos al participante elegir qué historia quiere vivir dentro del mundo. Hay 3 historias distintas con, ya os digo, 51 microhistorias dentro y podemos jugar a varias veces. Si eligiéramos una vez cada uno de estos puntos, la historia cambiaría. Lo que nunca vamos a tocar son las preguntas. Cómo confeccionar las preguntas del método de Rafael. A partir de aquí lo que tengo que elegir es una casa, tipo Juego de Tronos. Cada casa tiene su propia historia, tiene su propio símbolo y tiene su propia aportación. Su leyenda se forjó con fuego y piedra. El fuego de un amor que quema y la piedra de una torre que se mantiene firme ante cualquier envite. Eso es lo que se sabe de la torre que alumbra desde hace varias eras el corazón y el camino de quien lucha bajo su bandera. Nadie se atreve a contar, aunque cualquiera lo sabe, que se construyó por una promesa. Y pocos entienden que cada día, al caer la noche, una gran llama aparezca en lo alto para alumbrar los corazones de quienes esperan que al alba el sol aparezca dibujando nuevas ilusiones. Explica la historia que si varias lunas seguidas consigues ver su llama,
Recibirás una gran acogida en la almena que defiende los corazones a los que la vida y la victoria enamoran. Aquí tenéis una de las claves que decíamos antes, de la gamificación, la sensación de pertenencia. Ya os digo que estamos envolviendo todo hasta llegar al momento en que empezamos el test psicosocial. Tenemos que elegir uno de los personajes, aquí no me voy a entretener porque son historias largas, pero también está Sin oficio y en busca de algún beneficio. Y aquí es donde empieza realmente la parte del análisis, ¿vale? Tenemos una serie de filtros, pues dependerá un poco los datos que nos haya dado la empresa, lo que decíais antes, pues si soy mujer, si soy comercial, si soy del centro de Madrid, el tipo de contrato, bueno, pues todos los ítems demográficos que queramos meter y continuamos en nuestra partida. Aquí ya la inteligencia artificial está tirando de toda esa información que yo he metido. Tengo 5 escenarios dentro, vais a ver solo uno hoy, que es una taberna, ¿vale? Como veréis también está ambientada a nivel sonido y me va haciendo preguntas. Os digo, en este caso la presentación de uno de los 51 personajes, hablando con nuestro amigo Simu, y una vez que empiezo a ver esta parte de historias, cuando empiezo a contestar aquí, hay distintas preguntas que me hace el cuestionario como tal. Aquí sí que no hemos querido tocar absolutamente nada para que el método sea validado. Decía Rafael antes que acompañe esa validación que yo estoy. Vamos pasando personajes, vamos diciendo las respuestas, y en un momento en que puedo decidir que si quiero cambiar la respuesta al final de cada personaje, y es rápido, pero no tengo mucho tampoco en esta parte. Pero ya os digo que os daremos acceso a una vez que he pasado todos los personajes, el juego finaliza y llegamos a la parte muy interesante, yo creo, de exportación del dato. Aquí tenemos dos cosas. Una es el análisis estadístico y otra es la parte del plan de actuación, ¿no? Dentro de lo que es el análisis estadístico, hemos intentado también que la usabilidad sea muy sencilla, que el entendimiento del dato sea muy sencillo, que no solamente valga para personas con conocimientos muy profundos del riesgo psicosocial, sino para cualquier empresa. Podréis ver que aquí podemos filtrar por cualquier tipología. En la demo tenemos estos, pero son ilimitados. Puedo elegir por centro, puedo elegir por cuál de los centros que tengo en España. En este caso vamos a poner, si queréis, sin filtro. Una vez que yo he elegido el centro de Zaragoza, también podría elegir los distintos centros que pueda tener aquí, ¿vale? E ir filtrando todo esto. Vamos a limpiar los filtros para que veáis el informe completo. Y una vez que carga los datos que yo le he filtrado, me va a dar los resultados de los datos. La primera parte que tengo es la parte del dato demográfico. Como veréis, si paso el ratón por encima, me está dando información tanto del número de personas que han completado la evaluación, personas con la evaluación incompleta, personas que no han entrado. Me está dando por centros cuál ha sido la participación de cada uno de ellos, por departamentos, los porcentajes de participación de cada departamento, sobre esa carga masiva que yo he hecho de personal para evaluar y pues por tipo de contrato, por tipo de jornada, por nivel de estudios, ¿vale? En este caso, fijaros, tenemos aquí pues que han sido de estudios a nivel España, secundarios un 18,9, universitarios un 25,3, ciclos formativos un 25 y así. Y luego por los tipos de actividad, si es mixta, si es teletrabajo o es presencial. En esta parte sí que es importante porque es un requerimiento de la propia Inspección de Trabajo en España de tener contemplado también ya el teletrabajo con la presencia del COVID. A partir de aquí tenemos ya el resumen de exposición total, donde también tenemos los filtros interactivos. Si pasamos el ratón por encima veréis que nos está dando cuáles son los campos de situación adecuada y qué tanto por ciento de cada uno de estos resumen de la exposición que tenemos. Tiempo de trabajo, por ejemplo, tendríamos el 57, autonomía 92. Utilizamos la codificación colores como siempre. Si está en verde, situación adecuada. Amarillo, riesgo moderado, riesgo elevado o riesgo muy elevado, ¿no? Lo que planteabais antes de la intervención inmediata. Si sigo bajando, empiezo ya con los ítems. Ya no, esto que habéis visto hasta ahora era el global, el resumen, pero aquí ya empezamos a trabajar con los distintos tipologías, en este caso tiempo de trabajo, si la situación es adecuada o no. A continuación de aquí pasaríamos a los distintos porcentajes, los rangos de cada uno de ellos y además tenemos las respuestas de tanto por ciento ha contestado una pregunta o no. Esto puede ser o bien con formato anónimo o bien, como planteaba Rafael,
con la identificación incluso de la propia persona que quién ha contestado en concreto, qué 27% ha contestado que nunca o casi nunca. Veréis que disponemos de una información muy visual, muy gráfica, ¿vale? Aquí nos da también los tantos por ciento de las preguntas. Si seguimos, estaríamos viendo cada una, no me voy a entretener mucho más para no aburriros, porque es una réplica de la tipología de gráfico y de tabla. En la misma también tenemos la opción de introducir texto a buscar. Si busco a veces, veréis que ya automáticamente me está filtrando el dato. Y además tengo la posibilidad de la exportación, que puedo exportar todo lo que estáis viendo o puedo exportar solamente esta imagen en concreta porque me interesa, porque he detectado aquí un problema serio, pues veréis que lo abrimos y lo puedo identificar directamente e insertarlo donde yo quiera. A partir de aquí ya os digo, es una visualización muy rápida, muy cómoda, y desde aquí también lo que hacemos es, que esta parte es muy relevante, generar nuestro informe. Podríamos descargar el informe, veréis que tardan aproximadamente entre 3-4 minutos en exportarlo, porque lo que hace es coger la introducción, cada una de las explicaciones de los distintos campos que hemos medido, cuáles son las variables que hemos metido, es decir, lo que sería un informe completo de psicosocial de la compañía. Veréis que va lento, esta parte luego la veremos. Vamos a abrirlo en otra pestaña nueva para que podamos, mientras se descarga, podamos avanzar, ¿vale? Y ya vamos a lo que sería el plan de actuación. Cogeremos todos los datos que teníais antes, todo lo que teníamos en la parte de estadística, toda la información que hemos sacado y lo vamos a meter ahora en nuestro plan de actuación, ¿vale? Vamos a limpiarlo y lo que haremos será, en este caso veréis que es el plan de actuación global de la empresa, pero podría hacerlo también por cada uno de los centros. Que esto es relevante a los técnicos, a los técnicos que tengáis en las distintas ubicaciones, podríamos mandarle el plan de actuación concreto de ese centro. O bien, yo como responsable de la compañía en materia de prevención, podría trabajar con todos, ¿vale? A partir de aquí me sale el plan de actuación. Son las mismas preguntas, tenemos unos ítems recomendatorios y recordando a la persona, si no tiene conocimientos muy profundos de este tema, qué está haciendo aquí. Y veréis que ya me sale por defecto lo que hemos visto antes en la parte de estadística, pero aquí además empiezo a meter las dimensiones, ¿vale? ¿Cuál sería la dimensión en este caso? Imaginaros, periodo de descanso, incidencia. Aquí damos una batería nosotros enorme, pero imaginaros que hay una dimensión que no tenéis ahí. Bueno, pues la podemos poner aquí y pondríamos lo que queráis. Es texto libre, vamos a poner prueba y nos da el dato. A partir de aquí también elegimos las medidas que deseamos poner en marcha en este plan de actuación, ¿vale? Pues imaginaros acortar posibles flexibilidades en los horarios. Actividades a desarrollar, esto es texto libre, vamos a poner cuándo lo queremos hacer, persona o equipo, pues vamos a poner Gabriel, para que os hagáis una idea, ¿vale? Recursos asignados, pues imaginaros un técnico en prevención. Resultados o indicadores, lo que yo quiera medir, porque muchos campos suelen ser además en verde, pero sí que nos recomienda el método el hacer luego un seguimiento y un indicador de lo que acabamos de hacer, ¿vale? Pues vamos a poner aquí medición a 6 meses vista, ¿no? Medidas de verificación, pues control con el juego, podría ser. Y así con el total de ítem que voy a ir rellenando y voy a ir cumplimentando, ¿vale? Una vez que tengo esto cumplimentado, no vamos a hacer todo, porque veréis que están todas y cada uno de los, comentábamos antes, los desempeños de rol y demás, me permite la exportación también, ¿vale? Ahora lo que hacemos es descargarnos un Excel y este Excel es con el que vamos a trabajar ya a pie de campo. Vamos a trabajar ya con nuestros técnicos o vosotros mismos implantando. Voy a reducirlo un poquito para que lo veáis. Donde tenemos el centro afectado, cuál ha sido el factor, qué situación de riesgo ha tenido y los tantos por ciento que aparecían ahí, las dimensiones del factor, el tipo de medida, si es organizativa, todo esto coincide con lo que yo les pido arriba y las medidas preventivas a tomar y evidentemente la actividad a desarrollar y el plan de realización. Esto lo que nos permite también es, a esa parte que os decía antes de seguimiento y control, es que si volvemos a hacer que los trabajadores, imaginaros, en un plazo de 6 meses, volvieran a pasar el juego, el Big Data lo que va a hacer es coger la información anterior de Gabriel y cruzarla con la información actual de Gabriel.
con lo cual nos va a dar las desviaciones o mejoras que haya habido sobre el plan de actuación que habéis implantado. Y esto es muy, muy relevante también. Veréis que esto sigue aquí generando el informe, os haremos llegar uno para no entreteneros. Y la gran ventaja, ya os digo, es la simplicidad en el uso. Hemos conseguido simplificar toda la parte estadística, pese a que tiene mucho más valor añadido que tener que exportar los datos nosotros a un Excel, trabajarlos, no tener claro cómo colocarlos, y aquí ya nos da el plan de actuación, ¿no? Podemos manejar tantas empresas como queráis, tanta estadística como queráis, podemos hacer tantas partidas como queráis, y esto es un poco lo que queríamos hoy enseñaros, ¿no? Voy a dejar de compartir un segundo para hablar ya con vosotros. Ya os digo, el esfuerzo ha sido enorme, la inversión que se ha hecho en este proyecto es de unos 100.000 euros aproximadamente en 2 años. La aceptación que está teniendo por la parte sindical es muy buena, por la parte de representación de los trabajadores muy positiva. Tenemos ya varias empresas en España que lo están utilizando, y sobre todo el retorno que estamos recibiendo es que el 98% de los participantes acaban la encuesta. Y cuando les preguntamos por qué la acaban, nos dicen porque, hombre, me parece muy interesante y quiero saber cómo acaba la historia, quién mata a quién y qué casa es la que gana al final, ¿no? Con lo cual es una explicación de lo que sería una técnica de Interesante, Gabriel, gamificación. muy interesante. Yo tengo una pregunta. ¿Por cuánto tiempo queda la gente en posibilidad de contestar la encuesta? Más o menos Pues, en promedio. jugamos con 2 baremos, ¿vale? Vamos, en el mejor de los casos, estamos en unos 30 minutos. En personas que son un poco más lentas en el proceso de lectura, en el proceso de entendimiento de lo que están leyendo, unos 45 o 50 minutos. El rango está Pero entre 30 y 50 minutos. en, la, en, la, en el esquema que están manejando, en la práctica que están llevando a cabo, están las personas directamente conectadas en el tema. Digo, no es que me lo dejas a mí, yo por la noche vengo y me meto en la historia 1 hora. ¿Sigue teniendo esa supervisión? Sí, siempre tiene supervisión. Además está pensado para que lo hagas de forma continuada. Es decir, no pares la actividad, te vayas a comer y vuelvas, sino lo que pretendemos con un buen análisis psicosocial es que se haga continuo, ¿no? En el momento que tú quieras abandonar el juego, él te avisa. Dice, oye, si lo dejas aquí vas a tener que volver a empezar al principio, ¿no? No se nos dan casos, aquí en España por lo menos, de personas que estén abandonando y quieran volver. Normalmente los trabajadores lo que hacen es que vienen a través del móvil, vienen a través de lo que os decía, del propio ordenador. Hay empresas que están poniendo pequeños ordenadores, pequeñas pantallas en los centros para que la gente lo vaya haciendo. No tenemos una tasa de abandono. Eso sí, si abandonas tenéis que empezar desde el principio otra vez. ¿Qué opinas, Iván? Qué interesante, ¿verdad? Doris, Lila, 7 Sky Team acaba de entrar. Muchísimas gracias, a mí me parece muy interesante, Doris. ¿Qué opinas? Yo que estaba mirando esto y viendo el juego, y eso que soy poco amante de esta cosa, ni siquiera he visto Game of Thrones ni nada de esa cosa, pero son historias apasionantes. Entonces uno va entrando en el proceso y muy seguramente se va metiendo en los personajes que ha escogido y el tipo de historia que quiere, y empieza a hacerse más fácil la contestación de esa encuesta. Y mientras uno está en eso, yo pienso que lo que dicen ellos, que media hora es apenas un tiempo para que una persona que sale de su proceso de trabajo, que en algunos casos es bastante tensionante, pueda meterse en este ambiente y pueda contestar jugando en serio las cosas que quiere contestar. Y llenar encuestas en papel es aburridísimo. Eso sí, yo te cuento que eso es aburridísimo. Yo aquí tengo ahorita en este instante un estresor que se llama tiempo por cúmulo de actividades que hay, pero yo no me quiero ir sin preguntarles que nos contaran en la experiencia que han tenido. Sería muy interesante conocer, por ejemplo, cuál ha sido el aporte, cuál ha sido el ganar que se ha tenido, por ejemplo, en las empresas que le han hecho a ustedes una retroalimentación para los mismos trabajadores, Rafael, porque cuando estabas dando esas cifras, yo también estaba pensando en algo que hemos manejado continuamente desde que estamos trabajando juntos, y es el impacto familiar, ¿no? Porque uno dice, mucha plata la que se pierde, mucha plata la que hay allí, las empresas y demás, pero es cuando es el riesgo psicosocial el que está jugando ese papel preponderante en el trabajador,
el impacto no es solamente para la empresa ni para el trabajador, sino es para todo su círculo. Cuando ustedes han hecho estos trabajos así, ¿cuál ha sido la respuesta desde el punto de vista de los mismos trabajadores que ustedes digan el aporte personal ha sido? No, lo que pasa es que María, en España tenemos un tema que lo tenemos todos clarísimo, y es que la empresa puede hacer la evaluación de riesgos psicosociales en la parte que afecta a la empresa. En la parte que afecta a la familia no podemos entrar porque tenemos ahí una ley orgánica de protección de datos que nos impide entrar. Entonces, solo y exclusivamente podemos analizar las variables que dependen de lo que es el mundo laboral, ¿no? De lo que es la seguridad y salud en el trabajo referida a la empresa. ¿Cuál es la valoración que se hace del tema de la pérdida, digamos, de salud a nivel familiar? Pues te digo que es tan sumamente importante que el tema ahora mismo está en el Parlamento pidiendo reforzar los medios de la sanidad pública con psicólogos y psiquiatras para que atiendan la ola de casos que ya están empezando a llegar, ¿no? De daños provocados por la pandemia, porque tenemos mucha gente que está afectada, bueno, tenemos mucha gente igual que en todos lados del mundo, afectados por el estrés postraumático, por el efecto de la cabaña. Es decir, yo creo que realmente ahora mismo el mundo de la empresa sí que tiene la posibilidad de actuar dentro de lo que son sus límites legales, porque no se pueden exceder, porque eso está tipificado. No, perdón, Doc, creo que no fui muy clara con mi exposición, es decir, porque aquí tampoco, ¿cierto? No nos podemos, ¿cierto, Doris? No nos podemos salir del ámbito laboral. Lo que yo quiero decir es que el impacto, o por lo menos yo siempre lo he visto así, el impacto que se genera en el trabajador por estos riesgos psicosociales se expande a su núcleo, no se queda en el trabajo. Es un impacto que impacta a la familia, impacta todas sus relaciones. Claro, naturalmente que saltan a la familia. El riesgo psicosocial no te lo dejas en la empresa, te lo llevas puesto, lo mismo que te lo traes puesto de tu casa y va a la empresa, eso está claro. Lo que pasa es que si somos capaces de detectarlo con las evaluaciones de riesgo en la empresa, podemos ver las variables, porque esto afecta de todas maneras, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando entramos dentro del índice de satisfacción laboral, en la parte intrínseca son los factores personales del trabajador, y ahí sí vemos si tiene problemas fuera del trabajo, con lo cual se puede actuar desde la empresa, se puede actuar en esas subvariables que están, bueno, pues desordenadas por la razón que sea, ¿no? Eso se ha visto ahora mismo cuando se han hecho las evaluaciones de riesgo en el personal imprescindible, cuando estaba todo el mundo confinado en casa y solamente iban a trabajar aquellas personas que eran imprescindibles para mantener los procesos productivos. Por ejemplo, te hablo en generación eléctrica, en las empresas que fabrican la luz. No podían parar, no se podían ir a teletrabajar. Había gente que tenía que ir al área de generación. Bueno, pues ahí se han hecho factores psicosociales porque esta gente estaba súper presionada, porque no eran todos los que tenían que estar los que estaban ahí, ¿no? Entonces se le han hecho factores psicosociales y se ha visto con claridad que no solamente les afectaba la carga de trabajo, ¿no? Sino que los problemas que ya traían de casa, porque o bien había gente que estaba infectada en su entorno, o bien había gente que había fallecido, o bien tenían, bueno, pues problemas de otra serie de tipos, porque el estar encerrado la gente durante 4 o 5 meses en un piso de 60 metros cuadrados, pues crea mucho estrés, muchas tensiones y mucha confrontación. El índice de prosemia ha sido muy alto. Bueno, pues eso también se ha visto en las evaluaciones de riesgo psicosocial y ha permitido poder realizar terapias con estos trabajadores, ¿no? María, sí comentarte, perdóname que te interrumpa, sí comentaros que sí que está habiendo un movimiento social, no solamente en España, sino fuera de España también, que no consiguió ninguna revolución, ni la revolución industrial, ni la 4.0, no había conseguido nadie, que es romper la barrera entre la salud en el trabajo y fuera del trabajo. Correcto. Somos las mismas personas. Correcto.
No puede haber barreras legales que me prohíban, como sociedad te hablo, no como empresa, como sociedad identificar cuáles son las situaciones de psicosocial en el trabajo, porque no hay un Gabriel del trabajo y un Gabriel de su casa, hay un solo Gabriel que transfiere situaciones de riesgo o situaciones de bienestar en ambos campos, ¿no? Y sí que está empezando a haber un movimiento, sobre todo ya te digo en Europa, de intentar romper estas barreras de la protección del dato, de intentar llegar también a las familias, de ver cómo envolvemos y cambiamos esta sociedad para que realmente seamos más personas y menos empresa o menos sociedad autónoma. Gracias, Gabriel. ¿Lili, vas a decir algo? Sí, tengo una pregunta relacionada con el tema de la medición del riesgo. Y por ejemplo, en Colombia es importantísimo medir o acercarnos a una estructura de personalidad, pero también de un nivel de afrontamiento. Porque si bien es cierto, yo puedo tener dos personajes ejerciendo el mismo cargo, ejerciendo las mismas funciones, su componente extralaboral puede ser diferente y ahí varía el riesgo, pero también ese componente, como bien lo decían ustedes, muy intrínseco del afrontamiento y de la personalidad, apuntan. Es decir, podemos tener estructuras de personalidad que hacen que el riesgo se potencialice. Me encantaría saber cómo lo manejan y qué, digamos, qué pruebas se pueden incluir en el caso de ustedes, porque nosotros en Colombia sí aplicamos algunas, pero me gustaría mirar la tendencia que están teniendo ustedes para evaluar esa condición individual que hace parte de ese ser biopsicosocial para poder como entenderlo a la luz de una buena intervención. Rafael, ¿puedo participar? O Sí, no, entra tú. Esto que habéis visto, de Más allá del muro, versión psicosocial, forma parte de un mucho más allá del muro, ¿vale? Donde lo que estamos analizando es personalidad, estamos analizando estilos de aprendizaje, estamos analizando programación neurolingüística, estamos analizando programación, y todo esto lo hacemos a través de inteligencia artificial, ¿vale? Se utiliza mucho en España, lo estamos utilizando con muchas empresas para selección de personal, por ejemplo, o para evitar conflictos dentro de la compañía entre lo que decías tú, dos responsables que aparentemente tienen el mismo cargo y el riesgo psicosocial dentro de la empresa es el mismo, pero fuera sí podemos tener situaciones distintas, ¿no? Por eso os digo que esto que habéis visto hoy del muro psico, como decimos nosotros, el muro del programa de Rafael, forma parte de un mucho más grande donde trabajamos toda esta parte. Y es ahí donde realmente puedes hacer análisis, no solamente analíticos y descriptivos, sino también prescriptivos. Podemos decirte, cuidado, no juntes a Gabriel y a Rafael, que van a acabar mal o van a acabar muy bien, o ten cuidado con este equipo, que es un equipo que tiene el nivel de tolerancia al riesgo muy bajo o muy alto, o hay una falta aquí de liderazgo, o tengo un problema de competencia de gestión del tiempo, por ponerte una cosa, porque medimos hasta 42 competencias, tanto duras como blandas. Eso se hace, te digo, a través de inteligencia artificial, y lo que habéis podido ver ahora en la parte de análisis psicosocial lo extrapolamos mucho más allá, por eso se llama el juego además también así, más allá del muro, porque lo que hacemos es entrar dentro de la persona y ser capaces de, que sí que es único a nivel mundial, prescribirte. ¿Qué tienes que hacer con Gabriel? ¿Cómo puede mejorar Gabriel esta competencia? ¿O somos capaces de medirte el asentismo laboral? Ten cuidado porque esta persona en concreto o este colectivo en concreto, dentro de 7 días tienes un nivel del 98% de posibilidad de que no venga a trabajar o que se accidente. No sé si respondo a tu pregunta. O sea, Gabriel, que me puede medir algo que yo siempre he preguntado y que yo sé que existe, el ingeniero Iván me va a confirmar, que es la posibilidad de identificar a priori personalidades accidentalísticas, Lila. Sí, claro. Sí. Porque te digo, porque lo que analizamos es a través de análisis de escritura natural, por ejemplo, trabajamos con la ontología de Bloom, trabajamos con el Big Five a nivel de análisis de personalidad. Lo que estamos haciendo es coger distintas metodologías de distintas cosas y meterlas ahí. Entonces, lo que me da es un perfil de la persona tan acertado que me puede llegar a decir cuál es tu nivel de tolerancia al riesgo, o cuál es tu nivel de cumplimiento de norma, o cómo tú ves el mundo, si lo ves desde el punto de vista kinestésico, visual, no sé, las variables que medimos. Y a partir de ahí te dice el tanto por ciento de qué posibilidades hay de que esa persona se accidente. Y además, si lo vas haciendo en el tiempo, vas viendo la evolución de la persona. Es lo que te decía con el tema de motivación. Somos capaces de ver cómo alguien en un momento dado su motivación baja y va a poder o bien tener accidente o bien mañana no ir a trabajar. Que va muy relacionado con el tema de psicosocial que hemos desarrollado junto con Rafael. Bueno, muchas gracias. Entró Mayrita. Mayra, un abrazote cuando ya nos estamos despidiendo. Esto está muy interesante
igual queda grabado en el videos Tomando Café con María José, que ya lo pondré. Les ruego me disculpen ustedes el impasse de no haberlo podido pasar directamente por YouTube, pero pues estas cosas pasan y a mí me han enseñado que lo importante es solucionar y no quedarme llorando el problema, ¿cierto, ingeniero Iván? Entonces, nosotros nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias. Ya los volveremos a invitar realmente. Ya hablaremos de otra sesión, Lila, Doris, Mayra, porque creo que este es un tema que a todos nos atañe en la medida en que tenemos que ver estas nuevas posibilidades de medición y las nuevas posibilidades de trabajo, de que, como lo dijo el doctor Rafael Ruiz, pues es la pandemia que ya está. Hay quien dice la pandemia que se viene, yo digo la pandemia que ya está, que es la del riesgo psicosocial. Todos estamos necesitando desde todo el abordaje psicológico y ayuda, y en estos días he estado escuchando también todas las secuelas que van a quedar inclusive después de que ya haya superado la enfermedad como enfermedad. Así que aquí nos volveremos a ver. Muchísimas gracias, doctor. Usted sabe que para mí siempre es un placer que usted sea coequipero de Tomando Café con María José. Muchísimas gracias por este espacio, Gabriel. Iván, un abrazo. Nos vemos en 15 minutos. Lila, Doris. Muchas gracias. Listo, gracias. Gracias. Pues muchas gracias por recibirnos en tu cafetería para tomar este café. La próxima vez pones las tazas un poquito mayores, que no lo hemos tomado muy pronto. Ojalá. Sí, la próxima vez prometo no tener que correr tanto, pero igual quedamos prestos a tener una segunda parte de este tema. Muchísimas gracias. Un beso, hasta luego. Cuidaros mucho. Hola a todos, qué gusto, Gabriel, haberte visto. Rafael, Hasta luego, a todos los Doris, Iván, Lila. Hasta luego. Nos vemos. Muchísimas luego. gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao.